Dicen que hubo una vez un hombre que pasó años limpiando su casa. Sacó cosas rotas, muebles rotos, tiró recuerdos viejos, reparó paredes, pintó de nuevo. Un día se sentó en la sala, miró alrededor y dijo: por fin está la casa en orden. Pero en lugar de alivio o felicidad, sintió silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio de una casa limpia, sin visitas. Y entonces entendió algo que nadie le había dicho, que al arreglar la casa no garantiza compañía. ¿Te suena? Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que muchísimas personas sienten, y que cuando lo sienten, creen que algo está mal con ellos. Quiero hablarte de ese momento en el que dices: ya sané muchas cosas, ya no me duele como antes, ya no estoy en caos, y aún así, me siento solo. Y no solo de solo por dentro. Y lo primero que quiero que sepas es esto, desde el inicio, sin rodeos. Eso no significa que fallaste. No significa que no sanaste bien. No significa que tengas otra herida escondida. Me han dicho. Significa que entraste en una etapa distinta de la vida. Una etapa de la que casi nadie habla porque no vende bonito. Mira, bloque 1. La gran mentira de la sanación. A mucha gente le vendieron una idea muy peligrosa, que sanar es sinónimo de sentirse acompañado, pleno, feliz, ligero. Como si la sanación fuera un premio emocional. Y cuando no pasa, cuando no llega esa sensación de ya todo está bien, empiezas a pensar que algo hicieron mal. Yo te lo digo claro. Sanar no es volverte feliz. Sanar es volverte honesto. Antes, cuando no habías sanado, tu vida estaba llena de ruido. Ruido emocional, ruido mental, ruido relacional. Conflictos, dramas, idas y vueltas. Relaciones intensas, pero desgastantes. Y eso, aunque no lo parezca, acompaña. Porque el caos también hace compañía. Cuando empiezas a sanar, el caos se va. Y lo que queda es mucho espacio. Y el cerebro humano acostumbrado al ruido dice: ¿y ahora qué hago con tanto silencio? ¿Te ha pasado? A mí sí. Aquí pasa algo muy importante que casi nadie explica. El sistema nervioso se vuelve adicto a la intensidad. No a la felicidad, a la intensidad. Y esto quiero explicártelo bien, porque si no, se malinterpreta. No es que te guste sufrir, no es que busques problemas, no es que tu cuerpo aprendió a funcionar en alerta. Cuando viviste mucho tiempo en tensión, la calma se siente rara, incluso incómoda. He visto personas que cuando su vida por fin se tranquiliza, empiezan a crear conflictos pequeños, discusiones innecesarias, decisiones impulsivas. Me han dicho. No porque estén mal, sino porque su sistema nervioso todavía no sabe descansar. Por eso hay personas que sanan y regresan a relaciones viejas, o dinámicas tóxicas, o a problemas que ya habían superado, no porque quieran sufrir, sino porque el silencio les resulta extraño, y entonces confunden silencio con vacío, y vacío con fracaso, y no es así. Déjame detenerme aquí un momento, porque este punto suele confundirse mucho. Silencio no es vacío. Vacío es cuando no hay sentido. Silencio es cuando ya no hay ruido que te distraiga a ti y de ti. Y eso, aunque no lo parezca, asusta más que el caos. Porque el caos al menos te da una identidad. El que sufre, el que lucha, el que resiste. Pero cuando el caos se va, te quedas sin personaje. Y ahí es donde muchas personas dicen: algo me falta. Cuando en realidad lo que falta es acostumbrarse a no estar en guerra. Bloque 2. La soledad que aparece cuando cambia tu identidad. Aquí quiero que pongas atención porque esto es clave. Muchas veces no te sientes solo porque no tengas gente. Te sientes solo porque ya no eres la misma persona. Y tu entorno todavía no se ha actualizado. Antes eras el que siempre estaba, el que siempre entendía,
el que siempre resolvía, el que siempre aguantaba. Y eso te daba identidad. Eso te daba lugar. Cuando sanas, empiezas a soltar esos papeles. Ya no escuchas lo que no te corresponde. Ya no cargas lo que no es tuyo. Ya no te quedas donde no hay reciprocidad. Y entonces pasa algo muy fuerte. Al cambiar por dentro, primero te quedas sin tribu. Es decir, sin las personas que te rodeaban o tus seres queridos cercanos. Y esto suele doler más de lo que la gente acepta. Porque no estás perdiendo solo personas. Estás perdiendo versiones de ti que ya no puedes sostener. La versión que siempre estaba disponible, la que siempre resolvía, la que siempre entendía. Cuando esas versiones se van, te quedas contigo. Y eso requiere aprendizaje. No todo el mundo sabe estar consigo mismo sin sentirse raro. Eso también se entrena. No porque hayas hecho algo mal, sino porque la tribu estaba construida alrededor de tu antiguo rol, de tu antiguo personaje. Esto genera una sensación muy específica, que muchas personas no saben nombrar. No es tristeza, no es depresión, no es angustia, es una sensación de desanclaje. Y quiero que entiendas algo importante. El desanclaje no siempre significa error. Muchas veces significa que ya no perteneces al mismo nivel emocional. Cuando un zapato o una ropa ya no te queda, no es que esté roto, simplemente ya no es tu talla. Y forzarte a volver a encajar suele doler más que aceptar que ya creciste. Como cuando entras a un lugar donde ya no hablas el mismo idioma emocional. Y aquí quiero decirte algo importante. No todo el mundo que se queda solo es porque esté huyendo. Muchos están reorganizando su identidad. Pero claro, nadie te prepara para este momento. Te prepara para llorar, para sacar heridas, para trabajar el pasado, pero no para lo que viene después. Hay dos tipos de soledad. La soledad herida y la soledad madura. La primera duele, reclama, exige. La segunda no grita, pero incomoda. La soledad madura aparece cuando ya no toleras relaciones mediocres. Ya no necesitas estar acompañado por miedo. Ya no llenas silencios con cualquiera. Y eso tiene un costo. Menos gente, pero más verdad. Aquí es donde muchas personas se empiezan a preguntar cosas como: ¿y entonces para qué carajo sané? ¿De qué sirvió tanto trabajo interior? ¿Por qué me siento más solo ahora que antes? Y eso es justo lo que vamos a trabajar, porque aquí aparece algo que casi nadie quiere aceptar. Hay relaciones que no se rompen, simplemente ya no tienen ni de qué alimentarse. Y cuando entiendes eso, todo empieza a acomodarse distinto. Si hasta aquí esto te está haciendo sentido, no es porque estés mal, es porque ya no estás en la etapa anterior y tu mente está aprendiendo a vivir sin ruido. Quédate con esto por ahora. No estás solo porque fallaste. Estás solo porque ya no te conformas con lo de antes. Hay algo que pasa cuando sanas, y casi nadie te lo advierte. Empiezas a darte cuenta de que ya no sostienes a los demás como antes. Y no porque te volviste egoísta, no porque te cerraste, sino porque dejaste de vivir en deuda emocional. Y eso lo cambia todo. Bloque 3. Cuando dejas de ser el que sostiene. Durante años muchas personas construyen su identidad alrededor de esto. Ser el fuerte, el comprensivo, el disponible, el que escucha, el que aguanta. Y ojo con esto. Eso no siempre nace del amor. Muchas veces nace del miedo a no ser necesario. Cuando sanas, algo muy incómodo sucede. Ya no necesitas ser imprescindible. Y cuando ya no eres imprescindible, hay personas que simplemente se van. No porque tú las hayas echado, sino porque las relaciones estaban sostenidas por una función, no por un vínculo. Y esto no convierte a nadie en villano. Muchas personas no saben relacionarse sin necesidad. No saben estar sin que alguien cargue algo por ellas. Cuando tú dejas de cargar la relación,
no se rompe. Simplemente se revela. Esto duele, sí, pero también revela, porque te das cuenta de algo fuerte. No todas las relaciones se construyen desde el encuentro. Muchas se construyen desde la carencia compartida. Cuando esa carencia se sana, la relación se queda sin alimento. Y aquí es donde mucha gente se culpa, se cuestiona, se rompe la cabeza pensando, ¿qué hice mal? La respuesta incómoda es esta: no hiciste nada mal. Solo dejaste de sostener lo que no era recíproco. Bloque 4. El autoengaño moderno. Me falta gente. Aquí quiero ser muy claro, porque esto confunde a muchísimas personas. Cuando alguien sana y se siente solo, suele decir, necesito salir más, necesito conocer gente, me falta círculo social, y no siempre es verdad. Muchas veces no te falta gente, te falta confianza en la etapa que estás viviendo. Porque confiar en esta etapa implica aceptar algo incómodo, que ahora necesitas menos personas, pero relaciones más verdaderas. Y eso tarda. No porque el universo sea lento, sino porque la profundidad no es masiva. Porque el silencio te confronta, te pone frente a ti, te obliga a escucharte sin distracciones. Y eso incomoda más que cualquier relación tóxica. Entonces aparece la prisa. Sí, la prisa por llenar la agenda, por llenar la cama, por llenar el tiempo. Pero te digo algo con total honestidad. La prisa por no estar solo es el camino más corto a malas decisiones. Relaciones apresuradas, vínculos forzados, conversaciones que no te nutren. No porque sean tontas, sino porque el sistema nervioso quiere anestesia, no conciencia. Y aquí va una frase que quiero que escuches despacio. No toda soledad es un problema a resolver. Algunas son un proceso a atravesar. Bloque 5. Aislamiento contra retiro consciente. Este punto es fundamental, porque aquí está la diferencia entre crecimiento y huida. Aislamiento y retiro no son lo mismo. Aislamiento te apaga, te endurece, te desconecta, te llena de resentimiento. Pero el retiro consciente te ordena, te aclara, te vuelve selectivo, te vuelve con criterio. La pregunta no es, ¿estoy solo? La pregunta real es, ¿esta soledad me está drenando o me está acomodando? Si te drena, hay que revisar. Si te acomoda, no lo sabotees. Sabotear esta etapa suele verse así: volver a lugares donde ya no encajas, aceptar conversaciones que ya no te nutren, decir que sí cuando tu cuerpo dice que no. No por maldad, sino por miedo a estar contigo. Porque mucha gente abandona esta etapa demasiado pronto, justo cuando empieza a entenderse mejor, justo cuando empieza a escucharse sin ruido, justo cuando empieza a reconocerse sin máscaras. Y vuelven a lo conocido, no porque sea mejor, sino porque es familiar. Bloque 6. El miedo que nadie confiesa. Hay un miedo silencioso que aparece aquí, y casi nadie lo dice en voz alta. ¿Y si me quedo así? ¿Y si ya no conecto con nadie? ¿Y si esta soledad es permanente? Déjame decirte algo importante. Las etapas no son estados finales, son transiciones. Pero si llenas la transición con ruido, nunca llegas al siguiente nivel. Hay personas que no están solas porque la vida las abandonó. Están solas porque están aprendiendo a no traicionarse. Y eso, aunque no se aplaude, es un acto profundo de respeto propio. Y ahora viene la parte más delicada, porque aquí es donde muchos se sabotean sin darse cuenta. Porque apresurar compañía en esta etapa suele salir caro. No porque la soledad sea sagrada, no porque tengas que estar solo, sino porque todavía estás aprendiendo a escucharte sin interferencias. Cuando traes a alguien demasiado pronto, ajustas tu ritmo, callas cosas, te adaptas antes de tiempo, vuelves a negociar límites.
No porque el otro te obligue, sino porque aún no tienes firme esta nueva versión tuya. Y entonces pasa algo común. Empiezas a sentirte acompañado, pero nuevamente desalineado. Y eso duele más que estar solo, porque ahora ya sabes cómo se siente la coherencia interna. Y perderla pesa. Bloque 8. ¿Cómo escuchar esta soledad sin volverte aislado? Aquí viene la parte importante. La pregunta no es ¿cómo dejo de sentirme solo o sola? La pregunta real es ¿qué me está enseñando esta soledad? Porque esta soledad no viene a castigarte, viene a reordenarte. Y se escucha de forma muy simple. Te das cuenta de que conversaciones ya no te nutren. Empiezas a disfrutar más tu tiempo. Te vuelves más selectivo con tu energía. Dejas de forzarte a encajar. Eso no es cerrarte, es afinar tu criterio. Y afinar el criterio no te vuelve frío, te vuelve claro. Y la claridad, aunque al inicio se siente solitaria, con el tiempo se vuelve muy selectiva. Aislarte sería encerrarte por miedo, desconfiar de todos, endurecerte, desconectarte emocionalmente. Pero si sigues teniendo curiosidad por la vida, si sigues saliendo, aunque sea despacio, si sigues abierto, pero sin urgencia, entonces no estás aislado. Estás en retiro consciente. Y el retiro consciente prepara el siguiente nivel y el siguiente vínculo. No lo bloquea. Bloque 9. Abrirte sin repetir historias. Aquí quiero ser muy honesto contigo. Abrirte a nuevas relaciones. No empiezas con conocer gente. Empiezas con no traicionarte. Empiezas con no justificar lo que ya no te vibra. No acelerar procesos. No explicar de más quién eres. No negociar lo que te costó sanar. Cuando haces eso, pasa algo interesante. Las personas que buscan intensidad rápida se aburren. Las que buscan llenar vacíos se van. Las que buscan drama no conectan. Las pocas que se quedan lo hacen porque reconocen tu calma, no porque la necesiten. Y eso, aunque tarda más, es mucho más sólido. Bloque 10. La pregunta final. Quiero que te hagas esta pregunta sin responderla en voz alta. ¿Qué prefiero ahora? ¿No sentirme solo a cualquier costo? ¿O aprender a estar conmigo sin traicionarme? No hay respuesta correcta universal, pero tu cuerpo ya sabe la respuesta. Si al pensar en forzarte a encajar te tensa, ahí no es. Si al pensar en darte tiempo te relajas, ahí estás creciendo. Y me despido cerrando este cuento. La casa de la historia no se llenó de inmediato. El hombre aprendió a caminarla, a escucharla, a vivirla sin ruido. Y cuando alguien llegó, no entró para llenar un vacío. Entró porque ya había espacio completo. No todo el que entra a una casa ordenada se queda, pero el que se queda no viene a hacer ruido. Si hoy te sientes solo después de haber sanado, no corras, no llenes el espacio. Aprende primero a habitarlo, porque lo que llega después va a reconocer ese espacio, no a llenarlo. Si este video te hizo sentido, no es porque estés roto o rota, es porque ya no estás dispuesto a vivir acompañado de ruido. Así que suscríbete si quieres seguir explorando estas conversaciones que no prometen milagros, pero sí coherencia. Y recuerda esto, no estás solo porque fallaste, estás solo porque ya no te conformas. Así que, ¡vamos con todo! Y sin permiso de nadie. Namaste.